pastoral. El tema es entender la fe. Entender la fe. Vamos a ver algunas citas de la Biblia. Génesis 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os detectaré lo que es de acontecer en los días venideros. 49:18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis 49:24. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de la fuerza de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Versículo 25. Por el Dios omnipotente, el cual bendecirá, profecía, con bendiciones de los cielos. Las bendiciones en palabra de Jacob a sus hijos son profecías que nos enseñan varias cosas. Veamos algunas de las enseñanzas. Que en Dios está nuestra vida y propósito. Que Dios es Señor de la historia. En Génesis 49, versículo 26, se ve como José es puesto por cabeza de sus hermanos, proféticamente, por la palabra de Dios, misma que se produce fe. Génesis 48, 26. Las bendiciones de tus padres fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hasta aquí la cita bíblica de Génesis 49, 26. La profecía que se cumple en Génesis 50, del 15 al 18. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y les habló al corazón. El propósito de los hermanos de José nos lleva a reflexionar de que lo que Dios salva no lo buscan a Él, a Dios. Son salvos sin considerar que Él había buscado lo justo. No son salvos por lo que son, por lo que serán o por lo que se podrían ser. Romanos 9, 11 y 30. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Al igual que los hermanos de José, hijos de Jacob, fueron escogidos por gracia y no fueron agraciados por alguna decisión que ellos hayan hecho de corregir su conducta, de haber maltratado a su hermano José. Así que la decisión de confiar y recibir la bendición de Dios es producto de la voluntad de Dios y no resultado de la decisión del ser humano. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Hasta aquí la cita bíblica. Así que, al igual que los hermanos de José no hicieron algo para merecer la bendición de su hermano José, así también nosotros no tenemos que hacer obra alguna, sino solo creer para ser restaurados y bendecidos por Dios. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que la salvación es obra de la soberanía de Dios, no de los hombres. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, del que tiene misericordia. El cumplimiento en nosotros de la palabra profética nos enseña a tener una convicción de saber perdonar. Génesis capítulo 50, 16 y 21. En las relaciones sociales humanas que se regulan por leyes, lo que se sostiene es que el que la hace la paga. Por eso, en el campo de la palabra profética, que es la Biblia, uno de los temas más difíciles de aprender es el aprender a perdonar a quienes nos han ofendido o amenazado o nos han hecho daño. Veamos el testimonio de José, el hijo de Jacob.
disposición de José, quien fue bendecido por la palabra profética, a escuchar a quienes lo habían maldecido y deseando su mal, sus hermanos. Versículo 16. Y enviaron, Génesis 50, 16, a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, les respondió José, no temáis, ¿acaso soy yo el lugar de Dios? José reconoció el propósito de Dios relacionado con la profecía de los hechos. Génesis 50, 20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El resultado del cumplimiento de la profecía en la vida del nacido del nuevo, es decir, sobre toda circunstancia, hacer el bien. Versículo 21. Génesis 50, 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, José a sus hermanos. El efecto es que José no tuvo venganza de sus hermanos. Los hermanos de José tuvieron dificultad de aceptar el perdón de José, su hermano, lo que les hizo estar con miedo, con la expectativa de ser castigados. Por la profecía redentora de Dios, mediante la sangre de Jesucristo, Él nos ha perdonado en Cristo en todos nuestros pecados, en todos nuestros pecados. Es importante entender esto. Veamos como enseñanza los criterios que tiene José para normar su vida escogida por Dios mediante la fe. Génesis 50, 19 y 20. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Al igual que José, debemos vernos, al ser transformados por la fe de Jesucristo, como instrumentos para realizar el plan de Dios, no nuestros deseos personales, para bien de su pueblo. José es honrado por Dios al hacer una contribución significativa a sus hermanos, al pueblo de Dios. Enseñanza de la profecía sobre José y los efectos en sus hermanos. ¿Ha reconocido usted su pecado y su culpa? Usted se ha sometido al Dios soberano del universo y ha aceptado su provisión de Dios para salvación. Se considera como usted y yo, nos consideramos como un instrumento de Dios para bendecir a mucha gente. Esa es la enseñanza de esta hora, de esta enseñanza semanal, dominical, vespertina. Entender la fe. Que el ejemplo es la vida de José. Cómo nació por fe, se mató por fe, fue lastimado por sus hermanos, pero no se vengó, sino los perdonó por fe. Y fue un factor importante para la restauración del pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Hola, Teresa Sánchez. Pues doy gracias a Dios por la enseñanza. Y hoy me quedo con algo bien importante. Para nosotros como humanos en esta tierra, es verdaderamente cierto que cuesta cuando no tenemos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón perdonar. Pero lo que nos acaba de comentar acerca de la vida de José, todo fue un proceso y en el proceso él siempre tuvo el perdón para los demás. Así es de que si nosotros pasamos por diversos procesos que nos lleven siquiera a pensar en una desesperación, pues nosotros lo que tenemos que poner en el corazón precisamente es la palabra del Señor para saber perdonar, así como dice el Padre Nuestro, que si nosotros no perdonamos a los hombres lo que nos hacen, tampoco Él nos va a perdonar. Entonces es preferible perdonar y con ello ser totalmente libres y estar en paz. Mucho aprendemos de la vida de José en ese tiempo, en ese proceso, en esos años. Finalmente, él, así como lo acaba de comentar en todo lo que está escrito en el libro de Génesis, perdonó y Dios siempre vio su corazón. Con eso me quedo el día de hoy, pastor. Muchas gracias. Dios le bendice. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Le doy gracias a Dios por la enseñanza
Y yo me quedo que Dios tiene planes con los que le recibimos y con los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, y que esos propósitos para Dios y en nosotros son profecía, porque Dios tiene el control de todo y Él va a cumplir su propósito. Y esa profecía produce humildad. Entonces, pues debemos de reflexionar en el propósito de Dios para nuestra vida, porque lo que dijo, ¿no? De los hermanos de José, tenían un propósito, y aun cuando ellos se portaron mal con su hermano, pues ese también era un propósito, y que Dios salva a los que Él quiere, porque es su voluntad. Él es soberano, y Él sabe lo que hace con cada persona, aun cuando hagan cosas que pues a nuestros ojos están mal. Nosotros lo que debemos de hacer es saber perdonar, tomar esa decisión de perdonar, aun cuando nos hagan mal. Con eso me quedo, pastor. Gracias. Gracias, hermana, por tu comentario. ¿Alguien más? Si no hay ningún otro comentario, que pase buenas noches y que Dios les bendiga. Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias, pastor. Dios Gracias. le bendiga, pastor. Gracias, pastor. Dios le bendice. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga.